Gonzalo Rosero. Credibilidad incuestionable. Un atento saludo para todos ustedes, señoras y señores. Muy buenos días. Me encuentro privilegiado con la compañía de la asambleísta Cristina Reyes por su talento, su conocimiento, una comunicación extensa, bien ubicada, plena de consideraciones al nuevo mandatario, pero asimismo con un coraje singular para decirle: todo está bien, pero comenzó mal, o algo por el estilo. Nos explicará doña Cristina Reyes, asambleísta representante del Partido Social Cristiano del Ecuador. Y el compañero periodista, editor general del diario El Comercio, Arturo Torres, viene también a ofrecernos una mano de opinión, un punto de vista periodístico que nos va a hacer importante falta, porque todos estamos en una minga anticorrupción. A mí me gustó muchísimo las precisiones en extenso que usted le formula al señor presidente nuevo, al presidente Moreno, con todas las consideraciones, pero aquí le dice, y debe estar ya en conocimiento pleno, que el licenciado Moreno, de nuestro nuevo presidente, estas preocupaciones que tiene Cristina Reyes, así como tiene otras León Roldós, que también las puntualizó esta víspera. Todo el mundo estamos preocupados de que esto funcione. Entiendo, Cristina, que asambleísta con todo respeto, que se equivocó en algunas cosas el presidente Moreno, al punto que la redacción de los 4 Pelagatos le dicen que equivocó tanto que prácticamente el Frente Anticorrupción que buscó estructurar... Hola, Arturo, bienvenido, muy buenos días. Gracias, Gonzalo, buenos días. Que buscó estructurar el gobierno de Moreno ha nacido muerto. Y usted casi que le dice, no cosa exactamente igual, pero como que sí está de acuerdo que hizo el anuncio en forma muy llamativa, pero incluyó en la lista a ciudadanos, muchos de ellos inconfiables por no tan confiables porque pertenecen al mismo club. ¿Cómo se puede hacer una fiscalización con los mismos? Decían algunos analistas del día de ayer. Entonces, bien el discurso anticorrupción, como el que vamos a reprisar del señor presidente Moreno, bien por el discurso, pero hay algunas cosas que equivocó. El número 3, por ejemplo, de los Pelagatos dice: no decir qué funciones tendrán ni en qué condiciones van a trabajar los que van a integrar esta comisión. Usted también reparen aquello. Y Arturo también escribió en ese sentido una crónica, si no editorial, pero un punto de vista del editor general del Comercio. Investigar la corrupción sin realmente investigarla, dicen los Pelagatos. Tener el control para que el frente no se desbande. Es otro de los peros. Y bueno, vamos a escuchar el contenido de la carta de Cristina Reyes dirigida a Lenín Moreno y lo que profundiza y lo que para usted le ha parecido mucho más extraño que el resto de acciones que comentan otros distinguidos ecuatorianos. Entonces, para usted, por ejemplo, lo destaca el Expreso de esta mañana, el Frente Anticorrupción prácticamente es casi un chiste. ¿Por qué? ¿Por qué dice eso?
Asambleísta, bienvenida, muchas gracias por estar aquí. Y saludemos con Arturo también, que va a ser un compañero de jornada. Claro que sí. Don Gonzalo, buenos días. Gracias, como siempre, es un gusto verlo. De igual manera, a Arturo, y un saludo a su distinguida audiencia. Claro que es un chiste ese Frente Anticorrupción y un mal chiste del presidente Moreno, que siempre se jacta de contar algunos cachos buenos. Pero quiero decirle que hoy el país no está para esas bromas. El país está para temas serios. Las personas de bien, que somos la mayoría de ecuatorianos, no podemos ver con impavidez cómo se llevan los recursos del país y cómo hay una impunidad descarada a la que no le hacemos frente. Está claro que yo rescato la buena intención de parte del presidente Moreno de decir vamos a combatir la corrupción, vamos a hacer una cirugía mayor, vamos a conformar este Frente Anticorrupción, pero resulta que salvo 2 o 3 excepciones de 2 o 3 juristas que integrarían o que les han hecho un llamado a integrar a esta comisión, el resto son militantes de Alianza País, son los compadres, son los adherentes al proyecto político que ellos llaman. ¿Qué clase de investigación seria van a llevar adelante? Yo no veo a la señora canciller, a la señora Rosana Alvarado, que son militantes de Alianza País, pues llevando procesos de investigación a sus propios coidearios. Es absolutamente inaceptable. Y frente a la desconfianza en la institucionalidad, en los organismos de control que están secuestrados en el poder político, porque recordemos que el presidente saliente, el presidente Correa, deja blindada su salida con la selección de también sus adherentes, militantes, compadres y amigos en estos organismos de control. Es necesario que le pidamos al presidente Moreno que pase del discurso bien intencionado a la acción. Y es aquí que, más allá de una carta que yo le he enviado, es una propuesta seria, debidamente justificada jurídicamente y técnicamente, que se basa en la Convención de las Naciones Unidas sobre la lucha contra la corrupción, para la conformación de comisiones independientes, a la guatemalteca, como me decía un periodista. Porque sí, le tomo la palabra al propio presidente Moreno, que fue enviado especial del Ecuador a las Naciones Unidas y que también dice que conoce muy a fondo las tareas especiales, delicadas que realiza esta institución. Necesitamos conformar una comisión técnica. La propuesta, don Gonzalo y amigos, parte sí de un caso emblemático llevado adelante en Guatemala luego de años de corrupción, de decepción por parte de la ciudadanía de este fenómeno maligno llamado corrupción, de cómo se llevaban los recursos. Y al firmar con Naciones Unidas se conforma esta comisión técnica que luego de las investigaciones, porque hay unas claras facultades establecidas, que yo lo adjunto en el acuerdo firmado entre las Naciones Unidas y el gobierno de Guatemala, facultades claras de investigación, de incluso ser parte procesal, de iniciar acciones, de colaborar con la justicia, etcétera. La fiscal Telma Aldana, que fue invitada por la Cámara de Industrias de Guayaquil y expuso el caso de Guatemala luego de una serie de investigaciones y frente a este mal que tenía indignada a la ciudadanía, hoy el expresidente Otto Pérez Molina y la ex vicepresidenta están presos por temas de corrupción. Dio frutos esta investigación, que el poder político que se creía intocable cayó. Yo quiero para el Ecuador, quiero para nuestro país un baño de verdad, pero no con esta clase de malos chistes. ¿Y usted cree que el señor presidente o expresidente Rafael Correa, su grupo de colaboradores, los coautores en parte de algunos chistes o malos chistes de tomarse los dineros públicos a través de un montón de mecanismos que no han sido denunciados a plenitud, como ya debieron haber sido investigados por el nuevo gobierno al tenor de su discurso inaugural? Digo yo, usted le está diciendo al presidente, reclamándole al presidente Moreno que se ha dejado sorprender o que se ha dejado presionar del anterior gobierno, que Correa está aquí precisamente para cumplir con un libreto que le interesa a él y que eventualmente pensamos todos, no nos podemos alejar de ese colectivo, pensamos todos de que él fue el que escogió esos nombres, pero eso me parece demasiado audaz de mi parte. Pero la gente comenta de esa manera. ¿Quién escogió esos nombres? ¿El presidente Moreno o el expresidente Correa? Una interrogante. Y luego lo que más nos interesa,
¿cómo va a escoger a gente que tiene una vinculación de amistad, de compañerismo, que han formado duetos y tríos muy conocidos en las últimas escenas y escenarios del partido de gobierno? Pero hay otras personas también. No sé qué le pasó al presidente Moreno, porque eso no va con el espíritu de su intervención inaugural, que decía más o menos esto. En lo que respecta a la corrupción, nuestra lucha será implacable. Vamos a practicarle una cirugía mayor a la corrupción. Cuando nosotros empezamos a creer que el yo importa más que el tú, ya estamos entrando en el escabroso ámbito de la corrupción. Combatiremos la corrupción, la de ahora y la de ayer, y la que podría venir, la de dentro y la de afuera. Por eso hemos exigido a Odebrecht, a la justicia norteamericana, a la justicia brasileña, que nos entregue la lista completa de los corruptos, los de ayer y los de ahora. No puede ser posible. Vuelvan como grandes financistas, vuelvan como grandes empresarios, como grandes inversionistas, bendecidos, vuelvo a recalcar, por el paso del tiempo, e inclusive, a veces como candidatos, a veces a dar consejos de cómo se debe llevar adelante la política y la justicia. Convoco a todas las autoridades de control, a que junto con la ciudadanía y el apoyo de la Organización de Naciones Unidas constituyamos un frente nacional para combatir la corrupción. Constituiremos un frente nacional, público y privado, para combatir la corrupción. El ojo observador del periodismo ecuatoriano, Arturo, no va a compartir el hecho de que la intencionalidad descrita en el discurso del señor presidente en el capítulo anticorrupción, lucha contra la corrupción, empata con los galenos, con los médicos que ha escogido, si es que él ha escogido, el señor presidente de la República ya actuante. ¿Equivocó por eso sigo insistiendo yo, equivocó o le impusieron esos nombres? Parece que hay una refriega interna en ese sentido, y habrán más en el transcurso de los próximos días. Entonces, Arturo, ¿qué piensa usted de los médicos escogidos para integrar esta sala de operaciones que nos anticipó el presidente Moreno? Gracias, Gonzalo. Buenos días. Buenos días, Arturo. Bueno, yo parto yo estuve en el anuncio y creo que es evidente la voluntad política que existe para enfrentar un tema que ha sido recurrente y que ha sido sistemático en esta última década, la corrupción. Por eso yo también hablo en mi artículo de un tema sistémico. Es sistémica la corrupción y así debe ser abordada. Un frente anticorrupción es solamente una pieza dentro de una estrategia que debe ser abordada efectivamente a todo nivel para poder enfrentar todos los casos que demuestran además que hay un patrón, ¿no es cierto? O sea, en la administración pública se ha visto que, por ejemplo, para entregar obras se han entregado muchas a dedo, no hay concursos ni licitaciones. Luego, tampoco hay estudios de factibilidad. Como se eliminó además la facultad que tenía la Contraloría para examinar estos pasos previos, ¿no es cierto?, de la contratación. Entonces fueron un sinnúmero de decisiones que configuran todo este sistema de corrupción que se ha enraizado mucho más. Entonces, esa es la forma de abordar el tema. O sea, tenemos que partir de un diagnóstico. Es una normatividad más bien facilitadora para la corrupción. O sea, tenemos un sistema que facilita y promueve los actos de corrupción y sin embargo no pueden ser abordados, insisto, solamente con la integración de un frente, que es una buena voluntad, ¿no es cierto? Hay una buena voluntad. Y otro tema es cuánto conoce la gente que ha sido designada del tema de corrupción.
¿cuál es la especificidad que tienen ellos o la especialización? La especialización. Realmente vemos que es muy poca. Entonces, básicamente... solamente nucleamos amistad. O sea, amistad me parece... con personajes que se conocen, personajes públicos, pero realmente ¿cuánto pueden aportar ellos a una investigación a fondo que, como decía el mismo presidente, él esbozaba que van a ser, ellos van a recibir denuncias de corrupción? Entonces, no vemos muy claro el panorama de cuáles van a ser las atribuciones, cuáles van a ser los alcances. No hay un plan en el que se diga, este es el diagnóstico, hemos identificado estas como las áreas críticas en la administración pública que deben ser abordadas para enfrentar la corrupción. Ese es un tema. El otro es, claro, la cuestión preventiva, ¿no es cierto? O sea, cómo se va a trabajar en las entidades públicas a nivel de colegios, universidades, con la educación y valores en el tema de la corrupción. Entonces son como varias acciones que realmente se deberían emprender si existe una decisión realmente compleja que necesita el abordaje del tema de la corrupción. La asambleísta Cristina Reyes, que nos honra con su compañía esta mañana acá en la cadena Democracia, y esto para conocimiento del respetable caballero y amigo ex vicepresidente constitucional de la República, León Roldós Aguilera, están aquí. Arturo Torres, editor en jefe del diario El Comercio, editor general, y luego está también Cristina Reyes, como dejo advertido. Pero esta parte que me parece muy importante, de que urgen reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, me parece que debe ser una preocupación adicional de León Roldós. Pero usted también le sugiere en la carta al primer mandatario, al licenciado Moreno, como que esto es un chiste por los integrantes, dice usted, pero también porque ha nucleado un sinnúmero de disposiciones que no llevan ciertamente a ninguna cosa en serio. Parece chiste, es lo que destaca el diario El Expreso de esta mañana. León Roldós en Guayaquil les está escuchando, distinguida dama y distinguido caballero, compañero periodista. Tenga la bondad, Cristina. León le está escuchando. Esto de las reformas a la ley orgánica del sistema y cómo usted contempla este titular, no puesto por usted, sino referido por el periódico, que de alguna manera le toma a usted la palabra en el sentido de que la ley, de que el Frente Anticorrupción que buscó integrar el presidente electo y actuante ya, es francamente un chiste. Sí, bueno, Gonzalo, saludo a León también. Comparto con Arturo de que hay todo un sistema que ha facilitado la corrupción a través de la eliminación de los controles. Antes se necesitaba un informe de Procuraduría antes de la adjudicación de cualquier contrato. Hoy los ecuatorianos nos preguntamos qué se ha hecho con la mayor bonanza petrolera de la historia. No solamente la lista de Odebrecht, por allí empezará, saltarán algunos, caerán algunos. Pero eso es uno de los, la lista de Odebrecht es uno de los tantos temas como los contratos petroleros, los temas energéticos, las obras emblemáticas, millonarias, que muchas obedecen a sobreprecios y que hoy el expresidente saliente, cuando aparecen esas millonarias sumas en cuentas de paraísos fiscales, lo quiere prácticamente resumir a un acuerdo entre privados y a un tema de consultoría. Por favor, nos querrán ver la cara de tontos a los ecuatorianos. Exigimos un baño de verdad. Es por eso mi carta de manera respetuosa al presidente Lenín Moreno de solicitarle coherencia, respeto, responsabilidad con las palabras que él mismo emitió en el discurso presidencial y además a lo largo de la campaña. Hoy ya habla únicamente de un frente nacional contra la corrupción, porque sí, ahora tenemos que ir a la acción, a castigar, a investigar, a sancionar, si es el caso, a los corruptos, a los sinvergüenzas que se han llevado los dineros de los ecuatorianos. Pero él habló en su momento y vuelvo a mi propuesta, a recurrir a la Convención de las Naciones Unidas, justamente con personas especializadas, técnicas, que no se casan con nadie, que conocen de los temas de corrupción a fondo, que pueden activar nuestra débil institucionalidad, más que débil, nuestra
captada institucionalidad en las garras del poder político. Es por eso que, nuevamente, yo espero una respuesta del presidente Moreno. Espero una respuesta y en lo posible una reunión con él para tomarle su propia palabra de la colaboración en la lucha contra la corrupción. Tal cual ha presentado este frente, no nos da ninguna garantía a los ecuatorianos de que se va a luchar contra la corrupción y contra la impunidad con los nombres, salvo 2 o 3 honrosas excepciones que tengo entendido, no se van a prestar a ser parte de esta comisión. Ex vicepresidente León Roldós, con mi saludo singular y respetuoso de todos nosotros, tenga la bondad de explicar si es parte de esta trama equivocada. No sé si de adrede, no sé por qué se le fue al expresidente Correa entregar todo el ámbito petrolero, incluso en perspectiva, entregar la potencial construcción de un complejo hidrocarburífero industrial de producción, de transformación tan gigantesco como el soñado en el Pacífico. Pero el señor actual vicepresidente de la República, que en todas estas instancias y estos recorridos históricos que estamos realizando y que estamos recordando, él es de alguna manera el autor de unas leyes, de una normatividad como esta que estoy recordando, León, el giro específico del negocio. Bajo esta modalidad, bajo este mecanismo, las cosas se facilitaron tremendamente. Y por eso es que un expresidente de los constructores a nivel nacional dice que urgen reformas a la ley orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, que se le transformó en una especie de hijastro de las voluntades de hacer buenos negocios en la anterior y pasada administración de los recursos, especialmente petroleros. Es en el ámbito en donde se ha detectado los mayores niveles de corrupción, niveles por cuantías gigantescas y niveles por lo que han abarcado en los últimos años en la administración del presidente Correa, en todas las etapas de la década que ellos dan en llamar ganada. Pero si es con un espíritu como el giro específico de negocios, esa metodología en realidad les da vigor para que le califiquen a la década de presencia gubernamental como década ganada. No sé qué opine usted, León Roldós. Buenos días. Mil gracias, mi saludo a Cristina, a Arturo, a usted y a todos los que nos están escuchando por Radio Democracia en el Ecuador. Mire, yo quiero ser absolutamente claro. Este tema, y Cristina lo recuerda de la Asamblea, este tema de haber excluido aún antes de que se avance en la Constitución, haber excluido los pronunciamientos vinculantes del Contralor y de la Procuraduría del Estado, fue una de las cosas más cuestionadas por algunos asambleístas, entre ellos Cristina, el que habla. No encontrábamos lógica, todavía no había la normativa y había que excluirlo, porque eran trabas en los procesos contractuales. Mire, yo sé que a veces hay burocracia, pero preferible es la burocracia y muy por excepción, en algún caso de emergencia que sí estaba supuesto en la anterior legislación, llegar a una contratación sin pasar por pronunciamientos previos. ¿Y por qué digo esto? Porque lo que pasó es que de la prevención, que entre comillas, para eso son los pronunciamientos previos, pasamos a que la Contraloría se convierta en una especie de sala de velaciones. A mí me impresiona tanto, a veces quizás hasta más, los pronunciamientos, inclusive boletines pagados de la Contraloría que pasan por las radiodifusoras, por la prensa, de que tenemos miles de millones de dólares de glosas con indicios de responsabilidad penal como consecuencia de la contratación, y en la información prácticamente ubicando en la Fiscalía el hecho de que no se haya avanzado en esa
en esos indicios de responsabilidad penal. ¿De qué estamos hablando? El Ecuador es una gran sala de velaciones. Estamos velando la corrupción. Eso es lo que estamos haciendo. Hay otra frase del Contralor que es terrible. Cuando las elecciones se posesiona por el nuevo periodo y dice que a él le daba vergüenza ver la lista de candidatos que deberían estar él en la cárcel y no deberían estar en la de candidatos a asambleístas y a diferentes dignidades. Entonces, ¿de qué estamos hablando en el Ecuador? El Ecuador, graficando, hoy día es una gran sala de velaciones, porque estamos velando un muerto no identificado todavía. Y en esa línea de los muertos no identificados, por ejemplo, a mí también me espanta, debo decirlo así, el boletín de ayer del fiscal general del Estado ecuatoriano, porque por error vi que en algún medio decían de Brasil no, que pasa desde Brasil para decir que está trabajando ya el fiscal, en que textualmente uno de los párrafos dice, los datos preliminares, sin que estos puedan todavía ser confirmados o corroborados, nos permiten señalar que estos casos de corrupción relacionados con los contratos de Bélgica y Ecuador son verdaderas tramas de organización con fines ilícitos, mecanismos de simulación, procedimientos estructurados y participación en distintos niveles públicos y privados, nacionales e internacionales, en el marco de una conducta típica de crimen organizado transnacional. En palabras mías, de Fernando Villavicencio o de Cristina Reyes, eso sería un agravio al gobierno de Correa. Aquí lo está diciendo el fiscal general del Estado, abogado hasta las semanas anteriores del concurso de la Fiscalía de la Presidencia de la República. ¿Qué estamos esperando? Por favor, ¿qué estamos esperando? Estamos esperando la fuga programada con pasaporte diplomático, como fue el señor Pedro Delgado, o con despedida, como fue la que recibió el señor Pareja Yanuseli, porque en el Ecuador de los últimos meses pasamos a esta figura singular, los grandes atracadores cuestionados por la oposición, defendidos a ultranza por los gobiernos, una vez que se van con despedida, hotel Quito, pasaporte diplomático, en el caso de Pedro Delgado, se van. A las semanas son imputados por el gobierno, imputados y además declarados traidores. Entonces, ¿de qué estamos hablando? Por favor, ¿cuál es la lista de traidores que va a aparecer después de un mes? Yo creo que el fiscal, después de esta declaración tan dura, lo voy a releer, le ruego a todos los que me están escuchando, esto es un boletín de la Fiscalía del Ecuador, que lo escuchen bien. Desde Brasilia. Los datos preliminares, sin que estos puedan todavía ser confirmados o corroborados, eso es una cosa, pues, ya para que él llegue, nos permiten señalar que estos casos de corrupción relacionados con los contratos de Bélgica en el Ecuador son verdaderas tramas de organización con fines ilícitos, mecanismos de simulación, procedimientos estructurados y participación en distintos niveles públicos y privados, nacionales e internacionales, en el marco de una conducta típica de crimen organizado transnacional. No hay ventilador que se quede corto frente a esto. De todo se dice. ¿Mañana qué dirán? Mañana dirán que Pareja Cordero dirigía esto. ¿Y para qué ha habido gobierno de 10 años en el Ecuador? Por favor, ¿para qué ha habido gobierno de 10 años? Yo creo que hay una obligación moral, ética para comenzar, y política del fiscal. En 10 días se publican los nombres que están, e inmediatamente todos los nombres, todas las referencias o los representantes de las entidades mencionadas deberían tener ya prohibición de salir del país, deberían tener ya medidas cautelares, porque si no, perdónenme, primero va a haber el cóctel de despedida a los que van a ser posiblemente procesados. Una vez que se van, están instalados, se van, después de 3 meses, ya, aquí están los nombres, ahora son prófugos. ¿De qué estamos hablando, por favor? Porque son las cosas que nos preocupan a los ecuatorianos. Mire, Puñay tiene razón en algún rato Correa,
que dijo Buñay era un pieza secundaria y confía, aunque era el presidente ejecutivo. Sí, porque manejaba todo, pero Delgado de acuerdo. Pero en cambio, la amnistía o el indulto, cuando se dan en circunstancias como se dieron, dan como para ponerse a pensar, ¿por qué esperaron tanto si era inocente? En el supuesto que sea inocente. ¿Por qué esperaron tanto? ¿O será que se está ganando el silencio de la persona que es perdonada? Entonces yo creo que el Ecuador ya tiene que realmente salir de esto. Yo tomé con mucho respeto las palabras de Lenín Moreno. Posiblemente debería decir, me agradaron las palabras, pero inmediatamente puse en mi columna, ustedes habrán visto, el agregado, y ahora concretemos, porque no se trata solo de palabras, ahora de concretar. Yo, por ejemplo, en el caso de la famosa comisión que quiere formar Lenín Moreno, yo diría, vea, esa comisión no va a ninguna parte con esta integración. Hagamos una cosa más simple. Cojamos de la Comisión Anticorrupción en que está Trujillo. Perdone, León, ¿por qué no le explica a la ciudadanía por qué no va esa comisión así integrada a ninguna parte? Explíquele a la gente. Están justamente los mismos actores políticos que defendieron a ultranza a que todo era virginal en el gobierno de Correa. Entonces, ellas han tomado una posición, y es absurdo tomar la posición, hoy día sean fiscalizadores políticos, porque esa comisión es una fiscalización política de ellos mismos, es imposible, digamos, imposible. Éticamente no nos metemos en eso. Pero yo quiero plantear algo concreto, de la Comisión Anticorrupción, en que está Rodríguez, en que está Trujillo, en que está Espinosa, en que está Isabel Robalino, la ciudadana, etcétera. Sí, ¿por qué no toma Moreno 5 nombres? 5 nombres tome, lo que quiera. Ya. Y esa comisión que haga su informe, esa comisión, en 10 días. Esa comisión de 5. Que discrepe, no discrepe con los otros, que discrepe, pero que no haya esta mediatización de la opinión. Esto es lo que yo creo que al país le ofende, perdónenme. Yo creo que hay un paso entre la ingenuidad y la estupidez. Yo creo que la ingenuidad se disculpa, pero la estupidez usualmente ya es guiada, dirigida con mala fe. Pero yo creo que nadie debe ser ingenuo, ni el presidente ni nadie, pero tampoco nadie tiene derecho a ver las caras de estúpidos de los demás. Ya no ve cara de ingenuo, ya cara de estúpido a los demás. Nuestro reconocimiento por esta importante participación, ex vicepresidente Roldós. Ahora, yo le pregunto a usted, compañero Arturo Torres, este boletín emitido por el señor fiscal titular a esta hora del partido, me refiero a Carlos Vaca Mancheno, en el sentido de que ayer construye, digamos, redacta este amplio boletín, amplio para las circunstancias que nos ocupan y estando en tierra ajena. Dice: la Fiscalía General del Estado ratifica su compromiso ético, esto como que lo dejó haciendo, su compromiso ético con los ecuatorianos de combatir los delitos de corrupción y llevar ante la justicia a todos sus autores y cómplices, con total firmeza y entrega, con respeto al debido proceso y con la responsabilidad técnico-legal que exige este momento el país. En este marco, anunciamos que como resultado de las reuniones desarrolladas en Brasilia, este miércoles 31 de mayo, hemos establecido mecanismos expeditos y directos de cooperación con la Procuraduría General de la República Federativa del Brasil, la cual será fundamental para el éxito de las investigaciones. Y obviamente los compromisos realizados incluyen, y aquí viene la lista, conformar un equipo de trabajo conjunto entre las dos instituciones. Es un modelito que está usando la Procuraduría brasileña con todas las delegaciones de todos los países aludidos o mencionados por la propia compañía o parte de la compañía Odebrecht, popularmente hablando, conformar un equipo de trabajo conjunto. Aquí hay una fotografía donde se los ve en una
demostración de camaradería, de buena factura. Aquí está el señor procurador brasileño y está nuestro fiscal. No se alarme la ciudadanía porque está ahí un procurador y acá mandamos un fiscal. Son cuestiones de normatividad y de atribuciones que la legislación constitucional brasileña y la legislación constitucional ecuatoriana difieren, pero los dos funcionarios van a lo mismo. Dice, entre otras cosas, al conformar un equipo de trabajo conjunto entre las dos instituciones que permitirán que las delaciones, las evidencias, los documentos de la trama de corrupción de Odebrecht sean conocidas en toda su integridad por parte de la Fiscalía ecuatoriana. Eso le compromete el procurador de allá. También resuelven recibir versiones de ejecutivos de la empresa Odebrecht y recabar evidencias en Brasil mediante creación directa del equipo de fiscales que integran la Unidad Nacional por la Transparencia y Lucha por la Corrupción. Es una retórica un poquito cansina, pero tenemos que ser puntuales en eso para beneficio de la ciudadanía y especialmente de los oyentes abogados. Poner en plena vigencia y operatividad el memorando de entendimiento de cooperación penal suscrito entre Ecuador y Brasil en el 15, en este año, en julio del 2015, a fin de que la información pueda fluir con la urgencia y validez que exige una investigación de esta naturaleza. Retórica. Los datos preliminares en los que estos puedan todavía ser confirmados o corroborados nos permite señalar que estos casos de corrupción relacionados con los contratos de Odebrecht en Ecuador son verdaderas tramas, ojo, oído, son verdaderas tramas de organización con fines ilícitos. A mis invitados, fines ilícitos, mecanismos de simulación, procedimientos estructurados y participación en distintos niveles públicos y privados, nacionales e internacionales, en el marco de una conducta típica del crimen organizado transnacional. Si ya le dan ese nivel, por decir de alguna manera nivel, me refiero a esa forma de trato o esa categoría que inventan, prácticamente ya nos están dando el finiquito. No va a haber cómo investigar porque estos grupos, esta trama, esta estratagema que usan las organizaciones internacionales del delito, del crimen organizado, se van hasta el infinito. Llegan al infierno, se dan la vuelta por el paraíso, piden licencias y retornan nuevamente. Y por ahí quedan, hasta que la fatiga social de la humanidad se olvide y surja otra Odebrecht o otro caso más o menos similar. Y el señor fiscal, al acudir a esos elementos, ya les está, especialmente a ustedes, no solo a nosotros los periodistas, sino a ustedes los integrantes del universo político ecuatoriano y especialmente nuestros representantes en la primera función del Estado, que es el Congreso, que es la Asamblea Nacional, ya nos están diciendo esto va a ser imposible. Esto está complicadísimo. Es una modalidad a la que inaccesible, complicadísima. Ya nos está anticipando, o yo estoy mal, Arturo, en mi lectura y en mi entendimiento. Trato de ser muy respetuoso, especialmente con el nuevo fiscal, pero no me venga con cosas. Ya se está casi dando por vencido el señor fiscal Vaca Mancheno. ¿O estoy equivocado? Que me disculpe el señor fiscal. Sí, Gonzalo. Me parece que la declaración que ha dado el fiscal nos habla de una investigación eterna,
¿no es cierto? O sea, que va a demorar no sé cuántos años, porque evidentemente, si va a tener un enfoque transnacional la investigación, va a necesitar la cooperación de varios países. Eso requiere mucho tiempo, muchos recursos, una coordinación sistemática con otros Perdone, equipos. Arturo, y lo dice literalmente, la investigación se avisora como extensísima, técnicamente de alta complejidad. No puede, por tanto, someterse a ninguna clase de presión, con cuidado que vengan con ustedes con rumores o exposición interesada, justamente para evitar o minimizar el riesgo de fuga, ocultamiento u obstrucción. No hay como decir nada, tenemos un pacto de secretismo absoluto. ¿Por qué? Ciudadano común, ¿no? ¿Y por qué eso? Ciudadano común se pregunta, ¿no? Dice porque piensan que se van a fugar, si no saben ni quiénes son. ¿Dónde están los actores? Si el fiscal conoce quiénes son los actores, ¿quién sabe de los nombres que intervinieron aquí y allá? ¿Por qué no avisa, pues? Y él se libera con el gobierno anterior y el gobierno actual, los señores presidentes Correa y Moreno se liberan de semejante responsabilidad histórica y le libran al ex fiscal y le liberan al actual, o se libere al actual fiscal. Esta es la parte que yo no logro entender. Arturo, si es tan amable. Claro, creo que es muy importante hablar de la transparencia, de la agilidad que debe tener la investigación y de la eficacia en los enfoques y en los resultados. Entonces, si hablamos de un tema que tanto daño le ha causado al país, sobre todo a nivel de ver cuán deterioradas están las instituciones, hablamos del sector público, pero también del privado, que es el que en estos casos soborna. Hablamos de un tema que necesita ser abordado con esa urgencia y con esa prioridad. Entonces no sabemos cómo va a manejar los tiempos la Fiscalía. Hay un antecedente. La Contraloría precisamente ha enviado centenares de informes con indicios de responsabilidad penal. ¿Qué ha pasado con esos informes? La mayoría están en indagación previa, en la congeladora de la indagación previa, porque no sabemos básicamente qué va a pasar, cuál va a ser la suerte, pese a que la Contraloría ya hace un trabajo que es técnico, ¿no es cierto?, que debe ser técnico y que debe sustentarse en pruebas y en evidencias. Entonces, ya hay un trabajo preliminar que pasa a la Fiscalía y la Fiscalía tiene que de nuevo revisar y hacer su propia investigación, aunque ya la ley le faculta para hacer y para iniciar procesos formales. Sin embargo, eso en muchos de los casos no ha ocurrido y ha sido una queja recurrente desde la Contraloría del Estado. Si ya tenemos este precedente, ¿qué va a pasar en el futuro con un caso tan complejo como lo describe el fiscal? Entonces, por responsabilidad, el fiscal también debe hablar de la agilidad y la transparencia que debe haber dentro de esta investigación. ¿Qué le debería decir, doctora Cristina Reyes, asambleísta del Partido Social Cristiano? ¿Qué le debería decir el actual fiscal presente en la capital brasileña a los doctores Llanos y Bonifacio el momento que le advirtieron de que tenemos que firmar un pacto, no podemos adelantarnos porque estamos enredados todo el mundo, la arquitectura de este delito es una cosa inaccesible, complicadísima, han hecho con las mejores técnicas diabólicas que pueden haber concebido? No creo que sean de esa capacidad quienes cogieron y se metieron al bolsillo, tipo el señor de saco rojo, ¿cómo se llama? El que está también indiciado. Alexei Mosquera. Exactamente. Mosquera ha tenido tiempo para ya preparar el otro negocio, ha fundado otras empresas. ¿Verdad, asambleísta? ¿De qué se trata todo esto? ¿Y cuál es la exigencia al señor Llanos que debe elaborar el actual fiscal ecuatoriano? Mire, don Gonzalo, yo he sido muy dura en cuanto a los cuestionamientos desde la designación de quien es hoy el fiscal general de la Nación. No se diga el anterior, primo del presidente, en cuanto a su independencia y su cercanía, la independencia de su función y en este caso la cercanía al poder político.
pero que sepa que está bajo la lupa de los ciudadanos, que no nos vamos a tragar este cuento y esta telenovela, que más o menos es irrealizable, es imposible, sería una trama eterna, como le ha señalado Arturo, en cuanto a las investigaciones. La lista de Odebrecht, claro que la queremos, nos hemos enterado de esta trama, producto de las denuncias del Departamento de Justicia americano, el tema de los papeles de Panamá, prensa internacional, no precisamente porque se activó la institución en el país y se iniciaron las investigaciones. Yo se lo simplifico al señor fiscal. Aquí presuntamente hay delitos de cohecho, de peculado, de enriquecimiento ilícito, de tráfico de influencias, y es tan fácil o tan simple para él, que tiene acceso a la documentación y a las investigaciones, de ir a los contratos, a quienes lo adjudicaron, no dejarse intimidar por ejemplo, el Toachi Pilatón, que es todo un culebrón y que incluso lo hablamos en este espacio, hasta están involucrados recursos de la Seguridad Social, 250 millones de dólares. Ya, ¿cómo así? Pues un exministro tiene $1 millón depositado en una de sus cuentas y viene el presidente Correa y ya lo exime de responsabilidad y dice, no, es que es un acuerdo entre privados, hace una consultoría. Por favor, los ecuatorianos queremos un baño de verdad. No nos vamos a comer este cuento de que va a ser la telenovela eterna. Aquí queremos acciones concretas, vamos a presionar. Es por eso que exigimos también al presidente Moreno, en base a la desconfianza que tenemos a lo institucional, que se activen verdaderas comisiones anticorrupción. Además, debo indicarle que sí, justamente para echar abajo toda esta trama, hay algunos artículos en el COIP que permiten el cometimiento de delitos. Por ejemplo, yo estoy exigiendo, en una de las reformas que pido en la Asamblea Nacional, que se elimine el requisito de procedibilidad de un informe de Contraloría estableciendo responsabilidades penales como requisito para iniciar una causa penal en temas de peculado o enriquecimiento ilícito. Eso es un saludo a la bandera. Frente a la evidencia hay que actuar, no hay que necesitar ese requisito. Y por otro lado, que se sancione este tema de los contratos a dedo, o lo que le han llamado de manera más bonita tráfico de influencia, como lo que es peculado, que es imprescriptible, y que en el nuevo COIP que crearon hicieron esta subdivisión como delitos menores de las sinvergüencerías. Yo no sé si con dedicatoria o no, pero insisto nuevamente, el país necesita un baño de verdad y no nos vamos a cansar, las personas de bien, hasta que las autoridades actúen en base a sus competencias y quienes les han robado los recursos a los ecuatorianos paguen como deben pagar. Arturo Torres, periodista del diario El Comercio. Para honor de este medio de comunicación, su generosa presencia en esta mañana. ¿Usted cree que a esta hora, Arturo, porque ayer ya se cumplió el plazo de la abstinencia de conocer nombres, por ponerlo religiosamente y de esa manera, abstinencia de conocer los nombres de quienes se beneficiaron de las propinas de Odebrecht? Pues eso es lo que quiere saber la ciudadanía, para que se les sancione, se los castigue, se siente precedente, pues. No salga todo el mundo como un club de protectores, pues. Y el presidente anterior incluso interrumpa su viaje hasta dejar esto perfectamente definido o explicado u olvidado, como quiera verse. Pero yo le pregunto a usted, a esta hora el fiscal Vaca Mancheno, ¿ya tiene esos nombres? De lo que conocemos, no es convencionalmente una lista, ojo, sino que son las delaciones que hacen referencia al caso ecuatoriano. ¿Cuál es? Entonces, hay un sinnúmero de delaciones que se refieren a los temas de Odebrecht y cómo ellos coimaron aquí en Ecuador. Entonces, hablamos de muchos documentos, eso sí es cierto, de mucha documentación referente al caso. Entonces, básicamente sobre esa información, ahí aparecen nombres, evidentemente, de las personas que estuvieron en estos tratos ilícitos con Odebrecht. Y esos nombres son los que se ha estado esperando, ¿no es cierto?, que se revelen para un poco empezar con esta gran tarea de identificar, además, los esquemas y los patrones que se realizaban. Pero, de lo que ya la Fiscalía ha anunciado, ellos no van a revelar ningún nombre, sino que van a iniciar una investigación para corroborar, ¿no es cierto?, si es que efectivamente hubo este proceso de sobornos. Eso también es lo que hay que decirlo. Desde Brasil se les pidió
la Procuraduría, que en este caso es el símil de Fiscalía, ¿no? La Procuraduría hace las veces de la Fiscalía en Brasil. Entonces, ellos pidieron que se mantenga la reserva de la información mientras dure la investigación. Entonces. ¿Y por qué eso no ha ocurrido, por ejemplo, en Dominicana? Efectivamente, son ya prioridades en cada uno de los países. Le faltó al señor doctor Janot, el señor procurador brasileño, hacer viaje oportuno hasta Centroamérica. Claro, esa dinámica no ha ocurrido. Si están presos ya. Han sido, en esta primera etapa, los medios de comunicación los que han transparentado y han hecho investigaciones simultáneas como para evidenciar esos delitos. Y también recordemos el antecedente que permitió conocer toda la trama de corrupción en Petroecuador. Fueron los papeles de Panamá, esta investigación sostenida de periodistas a todo nivel que evidencia este mecanismo. Entonces, a partir de eso es que surge toda la investigación y los procesos penales de los que luego habla el gobierno. Doctora Reyes, lo que quiera decirnos. Bueno, simplemente hacer un llamado al presidente. Pero es de esta interrogante, usted cerraría de alguna manera de este interrogante que nos planteamos. ¿Cómo es que otros países ya tienen los nombres concretísimos, los están en este momento indagando en unos casos y otros están ya detenidos? Porque hay institucionalidad, hay voluntad política. Son países donde sus instituciones son fuertes, no están secuestradas como las nuestras. Quien diga que las instituciones en el país, las instituciones de control, son libres, se equivoca. Aquí han existido concursos amañados. ¿Y en qué queda la oferta de nuestro nuevo presidente, de nuestro nuevo mandatario? Es allí el desafío y también el llamado a una ciudadanía vigilante, a comunicadores, a periodistas, que no cesen su lucha frente a la arremetida del poder, porque las amenazas continúan. Don Gonzalo, lo hemos visto, o sea, incluso frente a la conformación de este frente de anticorrupción. ¿Qué ciudadano serio va a querer integrarlo cuando el ex frente de corrupción fue hasta demandado? Lo llevaron hasta una sentencia por esta jueza que debería darle vergüenza el título de abogada a ciudadanos ilustres que lo que hacían es cumplir con su labor de fiscalización, de control político, que también es una labor de los legisladores. Yo no me eximo de esa responsabilidad y en ello estamos. Pero así se premia en este país a quienes cumplen con su deber. Eso tiene que terminar. En otros países se han activado por muchas cosas, porque hay respeto a la institucionalidad, porque hay una prensa libre que no está sometida a las presiones del poder y porque hay una ciudadanía empoderada. Esos son los desafíos que tenemos como país. Y por eso es que no debemos claudicar en nuestros principios. Y es por eso la exigencia al presidente Moreno de que pase del discurso esperanzador a la acción. Una acción implacable contra la corrupción que, como lo he dicho, es una lacra. Es un tema, no solamente hay que identificar estos sinvergüenzas que se llevan el dinero, quitan la posibilidad, minan el desarrollo, minan la posibilidad de obras y servicios a nuestra gente más necesitada, privan a sectores vulnerables de lo que en derecho merecen. Eso es lo que debemos entender como ciudadanía, no solo como legisladores, como actores políticos. Por eso es que tenemos que tomar esta lucha realmente como una bandera de transparencia, lo que, como lo he dicho, la mayoría de los ecuatorianos somos personas de bien. Si el presidente Moreno quiere ratificarse en esas palabras de la cirugía mayor, hay un desafío más grande que es devolver la institucionalidad. A eso tendremos que bregar en su momento. Pero ahora mismo hay que iniciar las investigaciones desde un frente anticorrupción serio, independiente, con credibilidad, y de allí la propuesta que nuevamente la ratifico, se llame, acorde a los convenios con Naciones Unidas, a una comisión técnica independiente del poder político que permita realizar una investigación con seriedad, no con los compadres, no con los amigos, no con los militantes. Eso es imposible realizar con gente seria, especializada, dando todas las herramientas, como el caso emblemático que ocurrió en Guatemala y, como ya lo he dicho, su expresidente y exvicepresidenta están presos por temas de corrupción. Ayer tuvimos que inventariar de últimos días una intervención de la procuradora panameña. Ella es la doctora Kenia Porcel, exactamente, gracias. Kenia Porcel
dan a conocer, señoras y señores, lo que ha logrado Panamá, sin estar comprando el pasaje a Brasilia, ni esperando que el doctor Janot les reciba, ni cosa por el estilo. Vea cómo han avanzado allá. Señor presidente Moreno, esto es bueno para que dentro del partido usted diga, mire, este precedente que sienta Centroamérica y especialmente Panamá es un verdadero ejemplo de diligencia para cumplir con lo que debemos cumplir, hacer justicia. Tenemos a 36 personas procesadas, de los cuales hay 22 panameños, hay 13 de nacionalidad brasileña y un ciudadano de nacionalidad norteamericana. En estos momentos, el Ministerio Público tiene 56 millones de dólares entre activos aprehendidos, de los cuales podemos señalar que están ubicados 22 millones en Suiza, 12.8 millones en Andorra, 13.9 millones en bancos panameños y en bienes activos, entre los que se destaca un bien aprehendido, que un helicóptero y un apartamento en España por 8 millones aproximadamente. ¿Qué le parece, compañero Arturo Torres? ¿Esto no debía haber dejado cumpliendo el anterior fiscal ecuatoriano? O sea, creo que ahí se demuestra que hay un compromiso, ¿no es cierto?, con el país, no con movimientos políticos, en Panamá, exactamente, porque vemos que el enfoque debe ser de país, no en parcelas. Es que ya le toparon a Varela y entonces las cosas se pusieron de otro color. Claro, y aquí también yo sí recalco la importancia del fortalecimiento institucional. Y haríamos muchísimo, Gonzalo, fortaleciendo ya el trabajo que existe en las instituciones encargadas del control y de la fiscalización, que es precisamente lo que no ha ocurrido la mayoría de entidades. No ha habido una fiscalización efectiva, lo que además ha fomentado la impunidad. La impunidad, ¿qué es lo que hace? Manda un mensaje al resto de corruptos, no les va a pasar nada, señores, no van a haber consecuencias. Entonces, es un círculo vicioso que el gobierno, si es que tiene el compromiso que ha anunciado, debe romperlo y debe buscar la cooperación de toda la sociedad, porque esto nos incumbe a todos los ciudadanos, no es solamente una tarea del gobierno y de una comisión o de un frente anticorrupción, es mucho más complejo. Está de alguna manera un tanto presionado el señor presidente Moreno, porque yo creo mucho en lo que él ha expresado, Arturo, créame, le sale del alma. Tiene angustia por poner las cosas en su verdadero lugar. No creo que eso sea un teatro, como opinan otros sectores ciudadanos muy respetables. Pero ya pues, en él está el zafarse, digamos, de algún giro presionador y hacerse respaldar de la colectividad nacional. Así es. Ese sería un paso gigante de Lenin. Claro, creo que ese es el reto, uno de los retos que él tiene que superar, que dejarse ayudar además, o sea, estar abierto a que los ciudadanos desde nuestro campo podemos cooperar en esta tarea, pero además, si es que hay esa voluntad política que yo creo que existe y que ha sido evidente en el presidente, necesitamos encauzarla de una manera adecuada, ¿no es cierto?, siguiendo los pasos que permitan que este trabajo sea eficaz y tenga una respuesta para la ciudadanía que así lo exige. Cristinita, ¿usted termina? Y perdone por tratar de esa manera. No, sé que es con cariño, sí. Así es. Don Gonzalo y Arturo, un gusto de verdad de haber podido compartir este panel. Es muy oportuno en estos tiempos en que, nuevamente insisto, y un poco contundente, porque eso se requiere a esta hora del partido. La ciudadanía necesita respuestas, no solamente discursos esperanzadores, como yo lo he dicho. Es una gran oportunidad. Si le tomamos la palabra al presidente Moreno de que quiere luchar frontalmente contra la corrupción, hay que apoyarlo. Hay que apoyarlo, pero déjese ayudar, como dice Arturo, déjese ayudar. Aquí estamos por una causa nacional, por transparentar a nuestro país, por enrumbarlo. Además que todavía hay algunas cosas pendientes en su tarea en cuanto a mostrarnos el plan económico, a sincerar las cifras de a cuánto se ha endeudado el país. Que no sale un funcionario público todavía a dar la cara de los 2.000 millones de dólares que se han emitido en bonos
internacional, cómo se va a financiar aquello del plan de vivienda, del bono gratuito, del bono de $150 que ha prometido, y tantas promesas que generaron expectativa social en nuestros ciudadanos. Pero por otro lado debe entender también que hay un gran grupo de ciudadanos, la mitad del país, que no compartió esas propuestas pues del proyecto político de Alianza País. No me refiero al tema social, sino muchas en el plano político, que tienen exigencias muy fuertes y muy firmes, y una de esas es la lucha contra la corrupción. Estamos aquí para ello. Déjese ayudar, señor presidente, nuevamente. Espero una respuesta de esta misiva que de la manera más respetuosa le he enviado, adjuntándole los convenios de Naciones Unidas y el acuerdo entre el gobierno de Guatemala y Naciones Unidas para la posibilidad real, cierta, seria de la conformación de una comisión anticorrupción con personas que no estén vinculados de ninguna manera al poder político y que nos garanticen a los ecuatorianos que se va a llevar adelante una investigación que va a permitir sancionar a los corruptos que le han robado esperanza a los ecuatorianos. Al retorno a micrófonos nos ocuparemos del tema económico. Hay también malas y buenas noticias, esperanzadoras de alguna manera en algunos casos, pero necesitamos también imprimir, digamos, valor para tomar otro género de decisiones y denunciarlas, porque para eso estamos aquí, buscando la verdad. Yo creo en la radio, creo en la verdad, creo en Nexa.